Patricia Montero siempre había sido, al menos ante la mirada pública, el símbolo perfecto de la actriz española moderna. Luminosa, equilibrada, dedicada a su familia y profundamente comprometida con cada proyecto profesional que tocaba. Su presencia inspiraba una serenidad casi cinematográfica, como si todo en su vida avanzara siguiendo un guión meticulosamente escrito por un destino favorable. Pero la realidad, como suele ocurrir en los bastidores más íntimos de las celebridades, era mucho más frágil de lo que el público jamás habría imaginado. La imagen idílica que proyectaba estaba a punto de romperse, y la grieta comenzó mucho antes de que ella supiera que su marido mantenía una relación clandestina con una mujer que nunca habría sospechado. Durante años, Patricia había confiado plenamente en la fuerza de su matrimonio. Ella y su esposo, un productor con una reputación sólida, admirado por su discreción y profesionalidad, formaban una de esas parejas que parecían inmunes a los escándalos del mundo del espectáculo. Los dos se apoyaban mutuamente, trabajaban juntos con frecuencia y se convertían en cómplices de cada etapa de la vida familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas sombras comenzaron a aparecer en los rincones de ese hogar aparentemente perfecto. Todo empezó con los silencios. No eran discusiones, no eran peleas, no eran desencuentros visibles. Eran silencios densos, pesados, casi imperceptibles para cualquiera que no viviera dentro de aquella casa. Patricia, con su intuición emocional tan característica, fue la primera en percibirlos. Notó que su marido ya no la miraba del mismo modo, que su tono se volvía evasivo cuando sonaba el teléfono tarde por la noche, que las reuniones de trabajo se alargaban más de lo habitual sin justificación clara. Ella intentó abordarlo con delicadeza, pero él siempre respondía con explicaciones neutras, frases estándar, respuestas que parecían ensayadas, como si temiera que cualquier palabra adicional pudiera traicionarlo. Patricia intentó convencerse de que no pasaba nada, de que simplemente estaba abrumada por la carga emocional de sus proyectos artísticos o por el cansancio acumulado de tantos compromisos profesionales y maternales. Pero con el tiempo, el malestar interior creció. Los días festivos que antes eran momentos de celebración, comenzaron a sentirse extrañamente tensos. Las cenas familiares eran ahora menos espontáneas, más rígidas. Algo había cambiado, aunque nadie todavía se atreviera a decirlo en voz alta. La actriz comenzó a observar comportamientos que antes habría ignorado por completo. Su marido protegía su teléfono con una insistencia inusual. Cambiaba las contraseñas con frecuencia. Se ausentaba de la habitación para responder a ciertos mensajes. Empezaba las mañanas con un nerviosismo inexplicable y regresaba por las noches con una mezcla de ansiedad y agotamiento que no lograba disimular. Patricia, acostumbrada a analizar escenas, gestos y emociones en su trabajo, sentía que vivía dentro de un guión donde algo no encajaba, pero nadie le ofrecía el texto completo. Hubo un día particularmente revelador, una tarde de invierno, mientras preparaban la decoración navideña con sus hijas. La familia siempre había valorado enormemente estas tradiciones, y Patricia solía ser la primera en contagiar entusiasmo a todos. Pero aquel día su marido parecía ausente, distraído, mirando el móvil con una impaciencia apenas contenida. Patricia, al intentar compartir un momento de complicidad con él, recibió una sonrisa vacía, desgastada, que no alcanzaba a iluminarle los ojos. Fue en ese instante cuando la sospecha dejó de ser una sombra para convertirse en una certeza inquietante. Algo se estaba derrumbando. Aún así, Patricia no quería enfrentarse a la verdad. Como muchas mujeres que aman profundamente, decidió dar el beneficio de la duda una y otra vez. Se dijo que él solo atravesaba una etapa profesional difícil, que necesitaba espacio, que volvería a ser el de antes cuando la tormenta pasara. Y durante semanas enteras, sostuvo ese espejismo con la fuerza desesperada de quienes se niegan a perder lo que más han amado. Pero la realidad finalmente se impuso. Todo cambió el día en que Patricia encontró, por pura casualidad, una conversación incompleta en la tablet familiar.
No era explícita, no contenía confesiones directas, pero sí había un intercambio de mensajes que dejaba entrever una complicidad emocional impropia, un tono demasiado íntimo para ser casual, una cercanía que superaba los límites de lo que ella consideraba aceptable en un matrimonio. Lo que más la impactó no fue el contenido de los mensajes, sino el nombre que aparecía en la pantalla. Una mujer cercana, alguien que formaba parte de su entorno cotidiano, alguien en quien Patricia había confiado durante años, sin sospechar jamás que pudiera convertirse en una amenaza para su familia. Ese descubrimiento fue como un golpe seco en el pecho, una traición doble, la del hombre que amaba y la de la persona que menos habría imaginado. A partir de ese momento, todo comenzó a encajar de una manera dolorosa. Los silencios, las ausencias, las excusas, las sonrisas vacías, la distancia emocional. Cada recuerdo reciente se transformó en una pieza de un rompecabezas que hasta entonces Patricia había intentado evitar montar. Ahora, sin embargo, el cuadro completo estaba frente a ella, implacable e imposible de ignorar. La actriz pasó varios días sumida en un torbellino emocional del que no conseguía escapar. Se debatía entre la incredulidad, la rabia, la tristeza y la sensación devastadora de haber sido engañada por las dos personas que jamás habría imaginado capaces de destruir su confianza. Mientras continuaba atendiendo compromisos profesionales, sonriendo ante las cámaras y participando en entrevistas, Patricia sentía que vivía una doble vida. La pública, impecable y controlada. Y la privada, fracturada, a punto de desplomarse. Hubo momentos en los que pensó que quizá estaba interpretando mal la situación, que tal vez la conversación tenía un contexto que ella desconocía, que estaba exagerando. Pero en su interior sabía que la intuición rara vez le fallaba. Lo que había leído no dejaba espacio para interpretaciones inocentes. Era una traición emocional en toda regla, una antesala del dolor real que estaba a punto de desatarse. En aquel periodo, Patricia también comenzó a experimentar una serie de síntomas físicos que reflejaban el impacto emocional. Insomnio constante, pérdida de apetito, palpitaciones, una ansiedad difusa que la acompañaba incluso en los momentos en los que intentaba concentrarse en su trabajo. La traición, aunque aún no confirmada explícitamente, ya había empezado a erosionar cada aspecto de su vida cotidiana. Su círculo de amistades más cercano notó que algo no iba bien. Algunos intentaron preguntarle discretamente, pero Patricia, fiel a su carácter reservado, lo negaba todo. Temía que hablar de ello fuera darle forma al dolor, hacerlo real. Prefería guardarlo dentro, aunque ese silencio la consumiera poco a poco. En esos días oscuros, comenzó a revisar mentalmente cada momento compartido con su marido en los últimos años. Las vacaciones familiares, los proyectos profesionales conjuntos, las cenas íntimas, los aniversarios. Y se preguntaba en qué momento exacto habían dejado de ser un nosotros, para convertirse en dos personas que convivían sin realmente encontrarse. ¿Cuándo había aparecido la otra mujer? Había sido un desliz o una relación sostenida en el tiempo. Había señales antiguas que no supo ver. ¿Había fallado ella en algo? Las preguntas, como agujas, se clavaban sin tregua. Pero la pregunta que más la atormentaba era otra. ¿Por qué aquella mujer? ¿Por qué alguien tan cercana, tan inesperada, tan imposible de imaginar como rival? Era una traición que no solo rompía su matrimonio, sino también su percepción del mundo, de la confianza, de la amistad. La herida tenía múltiples capas, y cada una dolía más que la anterior. Patricia sabía que tarde o temprano tendría que confrontarlo. Sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de la duda. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única vía para recuperar la dignidad que sentía escaparse entre sus dedos. Pero todavía no estaba preparada. Necesitaba tiempo para reunir la fuerza necesaria, para respirar, para entender qué significaba todo aquello para su futuro. Porque en el fondo, el descubrimiento solo había sido el comienzo. El derrumbe emocional que vendría después sería mucho más devastador,
Después de días viviendo atrapada en un torbellino emocional insostenible, Patricia Montero llegó al momento en que ya no pudo seguir ignorando la realidad. La evidencia que había encontrado en la tablet familiar no era concluyente por sí sola, pero había abierto una puerta que ella ya no podía cerrar. Y, aunque deseaba fervientemente que todo aquello fuese solo un malentendido pasajero, una confusión, una coincidencia cruel, la intuición, esa voz silenciosa pero firme que siempre había guiado sus pasos, le repetía que detrás de esos mensajes había algo mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más devastador. Durante los días siguientes, la actriz comenzó a observar el comportamiento de su esposo con una precisión casi quirúrgica. No se trataba de espiar, ni de una búsqueda enfermiza de errores. Era la necesidad humana, primaria, de protegerse ante un peligro emocional inminente. Cada gesto, cada mirada esquiva, cada respiro contenido de él se convirtió en una pista que alimentaba sus peores temores. Y cuanto más observaba, más claro lo veía. El hombre con quien había compartido más de una década de vida ya no era el mismo. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo silencioso. Él evitaba los encuentros íntimos. Se mostraba nervioso cuando Patricia entraba en la habitación inesperadamente. Se sobresaltaba cada vez que llegaba un mensaje nuevo al móvil. Y cuando ella intentaba iniciar una conversación profunda, él reaccionaba como si fuese atacado, como si cualquier intento de diálogo fuese una amenaza para el equilibrio frágil que intentaba sostener. Pero la actriz ya no estaba dispuesta a aceptar excusas vagas. Su mundo interior estaba tambaleándose, y sabía que solo enfrentando la verdad, por más dolorosa que fuera, podría intentar reconstruir alguna parte de sí misma. Una noche, después de una cena particularmente tensa, tomó una decisión. Esperó a que sus hijas se durmieran y pidió hablar con su marido en el salón. El tono de su voz era tranquilo, sorprendentemente sereno, casi controlado. Pero detrás de esa serenidad, había un océano de dolor comprimido, listo para desbordarse. Él lo sabía, lo sintió al instante. Se sentó frente a ella, evitando mirarla directamente. Patricia tomó aire profundamente, como quien necesita reunir coraje antes de saltar al vacío. Luego, con una claridad que lo dejó desarmado, pronunció la frase que había intentado evitar durante semanas. Necesito saber la verdad. ¿Hay otra mujer? El silencio que siguió fue una respuesta en sí misma. A Patricia se le heló la sangre. Hasta ese momento, en lo más profundo de su corazón, aún había albergado la esperanza de que él se riera, de que lo negara con firmeza, de que le explicara la situación con total sinceridad. Pero la expresión de su marido, tensa, culpable, derrotada incluso, le confirmó que la verdad era aún peor de lo que ella imaginaba. Él tragó saliva, evitaba mirarla, como quien teme quemarse con la propia vergüenza. Sus manos temblaban ligeramente. Era evidente que llevaba tiempo preparándose para este momento, pero aún así no estaba listo para afrontarlo. «Patri», susurró, «no sé cómo hemos llegado a esto». Ella sintió un nudo en la garganta. «Solo dime la verdad. ¿Hay alguien más?» Hubo un instante eterno. Finalmente, él asintió suavemente. Patricia sintió que el corazón se le rompía en 1000 fragmentos diminutos. Aunque lo había sospechado, aunque llevaba semanas convenciéndose de que había una tercera persona en su matrimonio. Escucharlo salir de su boca fue como recibir una puñalada en el alma. Su respiración se volvió irregular. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó controlar sin éxito. Pero lo peor aún estaba por llegar. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz. Él dudó. Se pasó una mano por la cara. Cerró los ojos como si deseara desaparecer. Y entonces, con un murmullo casi imperceptible, pronunció un nombre que paralizó a Patricia, un nombre que jamás habría esperado escuchar, un nombre que no solo representaba una traición conyugal, sino también una traición personal devastadora. Era una mujer cercana, íntima, alguien que había compartido momentos familiares, alguien a quien Patricia consideraba casi una amiga, alguien que nunca habría identificado como una amenaza.
Era parte de su círculo social y profesional. Habían reído juntas en reuniones, habían intercambiado confidencias superficiales, habían convivido en armonía durante eventos y celebraciones familiares. Y ahora ella descubría que, detrás de esa fachada amable, se escondía la persona que había roto su hogar. Cuando escuchó el nombre, Patricia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo su mundo se desmoronó en un instante. La traición no provenía solo de su marido, sino también de una mujer que había considerado leal y respetuosa. Era una doble puñalada, un ataque por la espalda, una deslealtad que traspasaba todos los límites imaginables. ¿Desde cuándo?, logró preguntar, aunque su voz temblaba. Él respondió algo inaudible, y Patricia lo obligó a repetirlo. «Hace meses», confesó finalmente. «No fue planeado, no sé cómo pasó». La actriz cerró los ojos. Sintió una mezcla insoportable de asco, tristeza, enfado y traición. La respiración se le aceleró. Era como si un enorme peso la aplastara desde dentro. Ella había sido fiel, leal, confiada, entregada al matrimonio y a la familia. Había creído en él. Había defendido su relación públicamente. Había apostado todo por un futuro común. Y él, en lugar de proteger ese amor, lo había traicionado con una mujer que formaba parte de su vida cotidiana. La pregunta que más la atormentaba salió sin que pudiera evitarlo. ¿La quieres? El silencio volvió a ser una respuesta. Y esa respuesta fue como una hoja afilada atravesándole el alma. Esa noche, Patricia se encerró en el baño para llorar hasta quedar vacía. Intentó no hacer ruido para no despertar a sus hijas, pero sus sollozos eran tan intensos que se le escapaban entre las manos con las que intentaba cubrirse el rostro. El espejo reflejaba una versión de ella que no reconocía. Destruida, agotada, desbordada por emociones demasiado grandes para contenerlas. La traición afectaba cada fibra de su ser. No era solo infidelidad, era humillación, pérdida de confianza, destrucción de su identidad matrimonial, ruptura de su círculo íntimo. Era sentirse reemplazada, ignorada, olvidada. Era la sensación de haber construido una vida sobre una mentira que ahora se desmoronaba. Durante días, Patricia se movió como un fantasma dentro de su propia casa. Evitaba hablar con él. Apenas comía, no dormía. A veces, se despertaba en plena madrugada con ataques de pánico, sintiendo que el corazón le latía demasiado fuerte, como si su cuerpo intentara advertirle que algo dentro de ella se estaba rompiendo irreversiblemente. Su marido intentó hablar con ella varias veces, pero Patricia no quería escucharlo, no podía. Cualquier palabra suya era una herida nueva. En silencio, Patricia comenzó a reconstruir mentalmente cada momento de los últimos meses. Analizó comportamientos, ausencias, excusas, mal humor. Y cuanto más recordaba, más evidente se volvía la relación clandestina entre su marido y esa mujer que tanto la había lastimado. Ella entendió que la traición no había sido un accidente emocional. Había sido sostenida en el tiempo, alimentada con encuentros, mensajes secretos, llamadas ocultas y una complicidad imperdonable. Pero lo más doloroso no era la infidelidad en sí, era quien la había perpetrado. Esa mujer, que Patricia había integrado en su vida con total naturalidad, había aprovechado su cercanía para acercarse al esposo de la actriz. Había ganado su confianza, se había infiltrado en su entorno familiar, había sonreído en su casa, había compartido cenas y celebraciones, había observado su relación desde dentro, para luego convertirse en la sombra que lo destruía todo. Patricia se preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento comenzó a verme como enemiga? ¿Cuándo decidió traicionar no solo a mi marido, sino también a mí? ¿Qué buscaba realmente? ¿Era amor? ¿Ego? ¿Venganza? ¿Admiración mal canalizada? Las respuestas eran imposibles de obtener. Pero la herida, en cambio, era real y profunda. Mientras todo esto ocurría, Patricia debía seguir apareciendo públicamente. Contratos, entrevistas, eventos, reuniones de producción. Nada podía detenerse. Era una estrella, una figura pública,
una profesional respetada. Nadie debía sospechar que su vida personal estaba hecha a pedazos. Los periodistas comentaban sobre su brillo, su elegancia, su luz radiante. Nadie imaginaba que detrás de esas cámaras ella lloraba todas las noches. Lo más irónico y cruel era leer titulares de revistas del corazón especulando sobre su felicidad conyugal, mientras ella luchaba internamente para no derrumbarse en directo. Después de varias semanas viviendo en un infierno emocional, Patricia supo que debía tomar una decisión. No podía seguir atrapada en esa agonía silenciosa. La pregunta ya no era si él la había traicionado, sino qué debía hacer ella con esa traición. ¿Perdonar? ¿Separarse? ¿Hablar con la otra mujer? ¿Proteger a sus hijas del escándalo? ¿Revelar la verdad públicamente? ¿O guardar silencio para siempre? Era un laberinto emocional sin salida clara. Y mientras Patricia intentaba reunir fuerzas para decidir su futuro, una nueva revelación llegó a su vida. Una revelación aún más dolorosa, aún más inesperada, aún más devastadora. La revelación de la infidelidad había sacudido el mundo de Patricia Montero hasta sus cimientos. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de dolor profundo, lo peor aún estaba por llegar. La actriz pensaba que ya había tocado fondo al descubrir que su marido la engañaba con una mujer cercana, alguien en quien confiaba y a quien jamás habría imaginado como una amenaza. Pero la realidad tenía reservada una última verdad devastadora, una que terminaría rompiendo definitivamente el vínculo que aún intentaba sostener. Después de varias semanas de silencio tenso, distancia emocional y noches interminables llenas de lágrimas, Patricia sintió que su alma comenzaba a apagarse. El sufrimiento se había convertido en rutina. El aire en su casa era tan denso que apenas podía respirarlo. Todo, absolutamente todo, le recordaba a la traición. Las fotografías familiares, los rincones compartidos, los regalos, los recuerdos. Incluso las canciones que antes la hacían sonreír. El dolor, sin embargo, no siempre paraliza. A veces se convierte en una fuerza brutal que empuja hacia adelante. Y fue precisamente esa fuerza la que llevó a Patricia a querer entender la verdad completa. No podía seguir viviendo en un limbo emocional, atrapada entre fragmentos de confesiones a medias y silencios culpables. Necesitaba saber todo, aunque la verdad la destruyera por completo. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, Patricia tomó una decisión. Confrontaría a su marido por segunda vez y le exigiría la historia entera. No más verdades incompletas, no más evasivas, no más medias confesiones disfrazadas de arrepentimiento. Ella merecía la verdad absoluta. Se sentaron frente a frente en la cocina. Él parecía aún más desgastado que la primera vez. Ojeras profundas, voz temblorosa, manos inquietas. Era evidente que la culpa lo estaba consumiendo, aunque eso no aliviara en absoluto el dolor de Patricia. «Necesito que me digas todo», empezó ella, con una firmeza inesperada. «Toda la verdad. Ya no puedo vivir así». Él asintió lentamente. Sabía que había llegado el momento de derribar el último muro que todavía ocultaba parte de la historia. «Hay algo que no te dije», confesó con un hilo de voz. Patricia sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El ambiente se volvió aún más pesado, como si la habitación entera contuviera la respiración esperando las siguientes palabras. «No fue solo una aventura», continuó él, evitando mirarla a los ojos. «No fue algo reciente, ni fue un error aislado». Patricia sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque temía la respuesta. Respuesta. Hubo un silencio que pareció eterno. Luego él pronunció la frase que terminaría destrozando todo lo que quedaba de su matrimonio. «La relación llevaba más de un año, y yo pensé en dejarte». El impacto fue tan brutal que Patricia tuvo que sujetarse a la mesa para no caer. El aire se volvió irrespirable. Su pecho se cerró. Sintió como una ola de náuseas la invadía. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo la había traicionado, no solo la había humillado, sino que además había considerado abandonar la familia que juntos habían construido. Esa era la parte más dolorosa.
No había sido un desliz, ni una caída emocional fugaz. Había sido una elección, una doble vida sostenida en el tiempo, una traición madura, deliberada, cruel. ¿Pensaste en dejarme? Repitió ella, incrédula, casi sin voz. Él bajó la mirada. No se atrevía a levantarla. No sabía qué hacer, dijo. Estaba confundido. Creí que quizá ya no éramos felices, que era mejor separarnos. El corazón de Patricia se quebró por completo. Hasta ese momento, una parte de ella aún creía que él la amaba, que estaban viviendo una crisis, que quizá podrían salvar algo. Pero ahora entendía que todo había estado roto desde mucho antes de que ella lo sospechara. La traición no era un accidente, era una elección que él había considerado repetidamente. Y esa mujer, la mujer inesperada, la amiga, la cercana, había sido parte de esa fantasía de destrucción. Mientras él hablaba, Patricia comenzó a reconstruir mentalmente más de un año de su vida. De repente, todas las piezas encajaban. Las excusas laborales, los viajes imprevistos, la frialdad en ciertos momentos, los aniversarios olvidados, la disminución de la intimidad. No estaba loca, ni exageraba, ni imaginaba cosas. Había estado viviendo rodeada de mentiras cuidadosamente construidas. Lo que más le dolía no era que él hubiese tenido una relación paralela. Lo que realmente la desgarraba era la cantidad de momentos en que él había fingido amor mientras pensaba en otra mujer. Los abrazos vacíos, los "te quiero" mecánicos, las cenas familiares donde él sonreía mientras enviaba mensajes por debajo de la mesa. Era una traición emocional, moral y psicológica de una magnitud inimaginable. Patricia sentía que había compartido su vida con un desconocido. El mundo del espectáculo es cruel con quienes sufren. A diferencia de las personas anónimas, las celebridades cargan con un dolor amplificado por la exposición constante. Y Patricia sabía que, tarde o temprano, su separación, si decidía dar ese paso, se convertiría en tema de debate público. Los titulares serían despiadados, las especulaciones interminables. Los tertulianos diseccionarían su vida desde todos los ángulos, sin piedad ni respeto. Ella no temía al escándalo. Temía el impacto en sus hijas. Temía que creciesieran leyendo titulares dolorosos, escuchando rumores, siendo señaladas en la escuela. La protección de sus niñas se convirtió en el eje de sus decisiones. Pero también sabía que seguir en un matrimonio roto por miedo al qué dirán sería traicionarse a sí misma. Y Patricia nunca había sido una mujer que viviera a través de la mirada ajena. Durante semanas, la actriz vivió como atrapada en una prisión emocional. Había días en los que intentaba convencerse de que el amor podía salvarlo todo, de que la terapia de pareja quizá podría ayudarles, de que las familias pasan por crisis. Pero había otros días, muchos más, en los que la rabia, el dolor, la humillación y la tristeza la paralizaban por completo. Ella lloraba en silencio cuando sus hijas no la veían. Escribía páginas y páginas en un diario intentando liberar el dolor. Hablaba con psicólogos, amigos, colegas. Pero ninguna palabra era suficiente para apagar la herida que ardía sin descanso. Era una pena profunda que no solo afectaba su corazón, sino también su autoestima. Patricia se preguntaba si había fallado como esposa, si había dejado de ser atractiva, si se había dedicado demasiado al trabajo o si había descuidado al hombre que, hasta hacía poco, creía amar. Eran preguntas injustas, crueles, pero inevitables para una mujer que había sido traicionada. La transformación llegó el día en que Patricia se miró al espejo y no se reconoció. Tenía el rostro hinchado por el llanto, ojeras profundas y una expresión marcada por la tristeza. En ese instante entendió que si no hacía algo por sí misma, se perdería para siempre. Respiró hondo, limpió sus lágrimas y tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se terminó. No quiero seguir con un hombre que ya no me elige. Ese mismo día habló con él. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Fue una despedida serena, adulta, inevitable.
Él lloró. Le pidió perdón. Le dijo que había sido un idiota, que había arruinado lo mejor que tenía. Pero Patricia ya no podía volver atrás. Ella había cruzado el umbral del dolor hacia la claridad. Separarse no fue un acto de venganza, fue un acto de dignidad. Con el tiempo, Patricia comenzó a reconstruirse. Cada día era un paso, un ejercicio de respiración, una sonrisa tímida, una caminata bajo el sol, una conversación con amigas, una noche en la que lograba dormir sin lágrimas. Descubrió que no había perdido su valor, que la traición de ellos no era un reflejo de ella, que podía volver a amar, volver a confiar, volver a ser feliz. Y que la verdad, por dolorosa que fuese, también podía ser liberadora. El final de esta historia no es solo una tragedia, es también una lección. Patricia aprendió que incluso las mujeres más fuertes pueden caer, que incluso las familias más sólidas pueden fracturarse, que incluso las personas más confiadas pueden ser traicionadas. Pero también descubrió algo aún más importante. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en tener el coraje de mirarlo de frente y seguir adelante. Y así, mientras el mundo seguía especulando sobre su vida, Patricia comenzaba silenciosamente su propio renacimiento. Una nueva versión de sí misma, más sabia, más valiente, más auténtica. La historia de Patricia Montero no es solo el retrato de una traición, sino también el viaje profundo de una mujer que tuvo que reconstruir su vida desde las ruinas emocionales más dolorosas. A través del engaño, la humillación y la decepción, Patricia descubrió algo que jamás imaginó. Una fuerza interior tan poderosa que ni la mentira más cruel pudo destruirla. Su caída no fue el final. Fue el comienzo de un renacimiento silencioso, personal, íntimo. Aprendió que la dignidad nunca debe negociarse, que el amor propio es el refugio más seguro y que, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, siempre existe una luz al final del túnel para quien se atreve a seguir caminando. Hoy, Patricia no es la mujer destruida por una traición. Es la mujer que sobrevivió a ella. Y su historia, tan humana como devastadora, nos recuerda que el verdadero valor no está en evitar el dolor, sino en levantarse después de haberlo enfrentado todo. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar o si simplemente quieres seguir descubriendo relatos impactantes sobre la vida de las celebridades, te invito a suscribirte al canal. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva investigación, análisis y narración profunda del mundo del espectáculo. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido honesto, humano y lleno de emoción. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por seguir formando parte de esta comunidad.